En la apendicitis el paciente se queda quieto, en la medida que va progresando el dolor tiende a quedarse quieto. ¿Por qué? Porque a veces que se mueve le duele. Usualmente la apendicitis no es un dolor súbito. Súbito es que está tranquilo, ¡pum! Pasó el dolor. Esos dolores que inician de un momento a otro usualmente no es apendicitis. Es un dolor que se va instaurando y va incrementando gradualmente. Usualmente no es un dolor súbito. Cuando un dolor es súbito es algo se tapó, o algo se rompió, algo se torció. Un dolor abdominal puede confundirse con algo sencillo. De hecho, lo normalizamos todo el tiempo y de pronto nos puede llevar a una situación de urgencia, como por ejemplo la apendicitis. Soy Sandra Nieto y hoy me encuentro muy bien acompañada aquí en el podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estoy nada más ni nada menos que con el doctor Roosevelt Fajardo. Él es médico cirujano, por supuesto experto en la materia de todo lo que son las cirugías quirúrgico-abdominales y de apendicitis. Doctor Fajardo, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias, Sandra. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Gracias. Doctor Fajardo, además, usted es el director de educación corporativo de aquí de la Fundación Santa Fe también. Sí, reparto mi tiempo entre la cirugía y ejercer el cargo de la Dirección de Educación de la Fundación Santa Fe. Muy chévere. Y eso le da un plus especial a esta entrevista y tiene que ver con que nuestra audiencia, todas las personas común y corrientes que estamos por ahí en la calle haciendo nuestras vidas, en el trabajo, en el estudio, queremos aprender bien de todo lo que hacia nuestra salud significa. Entonces, el experto en educación nos va a llevar un poco como más de manera sencilla y clara cómo tratar el tema de la apendicitis. Parece tan común, pero no siempre sabemos reaccionar correctamente. De acuerdo. De acuerdo. Doctor Fajardo, nosotros queremos conocer un poquito más de usted. Antes de entrar en materia sobre la apendicitis, ¿por qué usted primero estudió medicina y segundo, por qué le gusta o quiso hacer un zoom en este aspecto de la cirugía de apéndice? No sé, tempranamente en mi vida me dio por estudiar medicina. Estudié medicina en la Universidad Javeriana. Me especialicé en cirugía en la Universidad Javeriana, también en el Hospital San Ignacio. Y tan pronto me gradué, ingresé a trabajar acá en la Fundación Santa Fe, 1 de octubre de 1999 para ser exactos. Y toda mi vida profesional la he desarrollado en la Fundación Santa Fe como cirujano y como director de educación hace ya casi 20 años. 20 años es hartísimo, qué bueno, pero qué bonita carrera acá. Además, ha visto muchos de los practicantes y de hacer acá las especializaciones por parte de estas alianzas que tenemos con las universidades. Entonces, doble propósito superior. Sí, ha sido muy grato ver el inicio de la Facultad de Medicina desde el momento cero y también como, aparte de los posgrados que teníamos con la Universidad del Bosque y la Universidad del Rosario, ver nacer los posgrados que tenemos con la Universidad de los Andes, entre los cuales ya tenemos posgrado de cirugía. Los segundo grupo de residentes ingresaron precisamente hace algunos días. Muy bien. Doctor Fajardo, entremos en materia desde lo sencillo y luego vamos más en detalle a lo específico y es, ¿qué es el apendicitis? Bueno, la apendicitis aguda es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes alrededor del mundo. Es mucho más frecuente entre la segunda y la tercera década de la vida. Dicen que entre el 7 al 10% de la población mundial tendrá apendicitis en algún momento de su vida. Más frecuente en hombres que en mujeres. Y es un dolor abdominal que inicia usualmente en la región que está por arriba del ombligo, que se llama región epigástrica, pero una característica particular de la apendicitis aguda es que es un dolor que migra y en las siguientes 24 horas después de iniciado el dolor se ubica en la fosa ilíaca derecha. Ese dolor puede ir acompañado de náuseas, vómito, fiebre, disminución del apetito, pero realmente lo retador del cuadro de la apendicitis aguda es que puede no tener nada de eso y ser una apendicitis aguda, y eso está muy relacionado con la localización que tenga el apéndice, si está detrás del ciego o retrocecal, si está hacia la zona pélvica, si está detrás del ilion o retroileal. Entonces es un cuadro que tiene muchos diagnósticos diferenciales que se puede confundir con muchas otras patologías, y en la clase que le doy de apendicitis a los estudiantes de la Facultad de Medicina en la Universidad de los Andes hacemos siempre un ejercicio en que le pido a los estudiantes que me cuenten un diagnóstico diferencial y cómo lo diferenciarían, para que digamos, dejar el mensaje que puede similar muchos cuadros, pero que hay formas también de diferenciarlos. Claro, y es complejísimo, porque entonces pensemos en una persona normal, está en su casa viendo televisión o está en la oficina y de repente tiene estos dolores, llamémoslo así, de estómago, es como uno dice, ¿no? Tengo un dolor de estómago raro, diferente, pero se espera un poco, cree y considera que es una indigestión un poco severa. Es complejo, ¿cómo hace uno para decir esto es por el lado del apéndice y no? Y entre otras cosas, doctor Fajardo, porque se debe llenar mucho las urgencias creyendo que son apendicitis y no lo son. Debe pasar un montón, ¿no? Sí. Estos dolores que yo creo que tengo un apéndice es urgente y no lo era. Entonces, ¿algún
¿Algún tip específico para que la gente detecte más ese síntoma? Un dolor que sea persistente, que persista, digamos, durante más de 6 horas. Usualmente el paciente toma algún tipo de analgésico antiespasmódico y persiste el dolor. Que sea acompañado de fiebre sería una señal de alarma. Que sea acompañado de vómito puede ser una señal de alarma para consultar. Porque igual puede no tratarse una apendicitis, pero puede ser una patología que requiere algún tipo de tratamiento, como una gastroenteritis. Existen múltiples patologías que pueden iniciar con un dolor abdominal. El dolor abdominal debe ser un motivo de consulta a un servicio de urgencias porque puede tratarse, si es una mujer, puede tratarse una endometriosis, puede tratarse de una infección urinaria, puede tratarse de una colecistitis que se confunde también con eso, puede tratarse de una pancreatitis. Pueden ser múltiples las causas de dolor abdominal que puedan semejar una apendicitis. Entonces, lo más prudente es hacerse valorar de un médico especialista para confirmar si se trata de una apendicitis aguda, haciendo los exámenes diagnósticos pertinentes o descartar que no sea una apendicitis aguda y que sea el cuadro que esté causando ese dolor abdominal. Doctor, ¿por qué se inflama el apéndice? El apéndice es un remanente embrionario que está localizado en la unión entre el intestino de la parte final del intestino delgado o ilion y la parte inicial del intestino grueso o colon o ciego, como se llama esa parte. Ese remanente embrionario está comunicado con el ciego y se obstruye usualmente por materia fecal que se conocen como fecalitos. También hay descripción de pepas de frutas o semillas. Está cubierto por un tejido linfoide que también puede, digamos, aumentar de tamaño o hiperplasia ese tejido linfoide y puede obstruir el drenaje de ese moco que produce el apéndice. Y al obstruirse su drenaje empieza a aumentar la presión del apéndice. Aumenta la presión hasta que no haya drenaje venoso, sigue aumentando la presión hasta igualar la presión arterial, y cuando dos presiones son iguales, entonces no le puede entrar sangre al apéndice. Por lo tanto, a un tejido que no le entre sangre se necrosa. Y cuando un tejido se necrosa, se perfora. Y cuando se perfora, pues lo que tiene ese apéndice en su interior es materia fecal que sale de la cavidad abdominal. Y materia fecal en la cavidad abdominal produce inflamación de la membrana que recubre todo el abdomen, que se llama peritoneo, que es lo que se conoce y que produce mucho miedo a la gente como peritonitis. Entonces, lo ideal es que uno logre diagnosticar una apendicitis aguda tempranamente antes de que se produzca perforación, porque es distinto operar una paciente que tenga una apendicitis en sus fases iniciales, que sería una fase edematosa, en donde va a ser una cirugía ambulatoria por laparoscopia y se va a las 6 horas para su casa, a un paciente que ya tenga una perforación con peritonitis, va a requerir probablemente drenajes, va a requerir más días de antibiótico. Entonces, lo ideal es hacer un diagnóstico temprano. Ujú. Doctor, esa espera, ¿cuánto tiempo en horas es desde que haya unos inicios de cólico? Lo preguntan las personas sobre todo de cara a, no, yo me tomo una pastillita, me acuesto a dormir y quizás cuando se despierta unas horas después, pues ya sea un poco tarde. Desde un dolor, desde una especie de cólico, ¿cuánto tiempo se recomienda corra a urgencias? Como lo decía, yo creo que un dolor que persista más de 6 horas ya debe ser razón suficiente para consultar a un servicio de Más de urgencias, 6 horas. sí, incluso antes, para determinar cuál es la causa del dolor. Perfecto. Bueno, doctor, alimentación. Mencionaba, ¿será mito o realidad esto de que las nueces, las semillas, las pepitas que uno come por mil razones, semillas de fruta mencionó, pero también hay semillas de esas que hoy en día uno le echa a las granolas un montón? ¿Esto es mito, es realidad? ¿Qué tanto influye? No sé qué tanta realidad sea. Lo que nosotros vemos en la práctica médica es materia fecal o fecalitos que están endurecidos y que son los que obstruyen la luz del apéndice. Es lo que es más frecuente. Puede seguramente suceder con semillas. Está escrito en la literatura, está en los libros. Lo que vemos nosotros más frecuentemente es sencillamente materia fecal. Ujú. Y doctor, un comportamiento. Casi siempre en todo tipo de patologías se habla de prevención. En este tema del apéndice, ¿hay prevención? Nada, Nada. absolutamente nada. De repente le dio apendicitis, ¿Sí? pero no hay como que haga ejercicio, coma A, B, C, no. El agua, tantos litros, No, nada de eso. no, absolutamente nada. No está relacionado con nada. Es una patología aguda que, como lo decía, 10% de la población tendrá apendicitis en algún momento de su vida. Eso es mucha gente. Más frecuente en la segunda y tercera década de la vida. No quiere decir que los niños no les dé apendicitis. No quiere decir que los adultos mayores no les dé apendicitis. Que entre otras cosas usualmente son diagnósticos más tardíos. En los niños porque no son los mejores informantes, porque los cuadros se pueden confundir con otras cosas. Y lo mismo pasa en los adultos porque
Usualmente los adultos mayores ya tienen las defensas disminuidas, son pacientes con algo de inmunosupresión y los síntomas pueden ser diferentes a los de una persona joven. Entonces, le puede dar a cualquier persona, le puede dar a jóvenes, niños, adultos, en cualquier momento de su vida. En cualquier momento. Una vez una persona ya fue operada del apéndice, se extrae completamente el órgano, ¿verdad? Se extrae completamente, sí. ¿Qué le pasa a esa persona después? No digo el posoperatorio, sino en su vida. Nada. ¿Qué debe reemplazar? ¿Qué debe...? No, nada, absolutamente nada. Nada. Saber que no tiene apéndice, por si vuelve a tener dolor abdominal, sea muy claro en decirle al médico de consulta que no tiene apéndice, para que no piensen en ese como una de las causas del dolor abdominal. Sin embargo, en pacientes que han sido operados de apendicitis es algo que sucede de manera muy poco frecuente, pero sucede hace poco. Precisamente vimos un caso acá. Es que el remanente del apéndice lo deja muy largo y en ese remanente de apéndice puede volverse a desarrollar apendicitis, una apendicitis recurrente del muñón apendicular que dejaron. Pero eso es un caso muy extraño. ¿Siempre hay que dejar un remanente? No, pues si cortan no cortan en la base, sino cortan un poco más alto y queda un muñón, ahí puede desarrollarse una apendicitis. Ok. Sí, pero es rarísimo. Es Solo por rarísimo. mencionarlo. Ok, perfecto, pero se da. Muy bien, ¿cuáles son los exámenes para detectar y decir, sí, evidentemente es una apendicitis? Entonces un paciente llega a urgencias y lo que se le ordena, como cualquier paciente, es un cuadro hemático para mirar si los glóbulos blancos están elevados en cantidad. Eso nos habla de un proceso infeccioso inflamatorio que están dando. Si es una mujer en edad fértil, se le debe pedir siempre prueba de embarazo, porque entre otras cosas puede que la paciente esté embarazada y tenga apendicitis, o puede que no tenga apendicitis y esté embarazada, puede que esté embarazada y no tenga apendicitis. Entonces, como hay que saberlo porque hay unos medicamentos que pueden ser teratogénicos y hay que saberlo. Esos dos exámenes ya nos permiten orientar una impresión diagnóstica. El diagnóstico de la apendicitis es un diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente cuenta una historia clínica de cómo empezó el dolor, luego uno examina al paciente y mira unos signos, que tenga irritación peritoneal, es haciendo presión en la fosa ilíaca derecha del paciente, se mira que tenga signo de rebote, hay una cantidad de signos descritos en la semiología, que tienen unos nombres epónimos, Robson, Blomberg, entre otros. Y si el cuadro tiene dudas o genera dudas, se pueden hacer imágenes diagnósticas. Se puede hacer una ecografía abdominal que tiene una sensibilidad y una especificidad alrededor del 65%, es operador dependiente, depende si el paciente es obeso o no, depende de muchas razones. Y el hecho de que en la ecografía no vean la apendicitis aguda no quiere decir que no la tenga. Tal vez el gold estándar en el diagnóstico de la apendicitis aguda sería una tomografía axial computarizada con contraste, aunque está escrito en la literatura que puede también hacerse sin contraste, acá lo hacemos con contraste. Y ese sí tiene una sensibilidad y una especificidad arriba del 90% para descartar que no sea apendicitis o para confirmar que el cuadro sea de apendicitis aguda. Existen unas escalas que le dan los puntajes a los signos y a los síntomas del paciente. La escala de Alvarado probablemente sea la más popular, pero está también la de Fengio, la de Tasakis, la de Ripasa, la de Air. Son escalas que le dan puntajes a esos signos y síntomas y nos permite dar una probabilidad al diagnóstico de apendicitis, dependiendo del puntaje que sumen todas estas escalas que menciono. Perfecto. Doctor, la recuperación después de la cirugía, ya evidentemente fue apendicitis, hay una cirugía, mencionaba que es ambulatorio generalmente. ¿Qué pasa con la vida de la persona después? Uno, posoperatorio, dolor, cicatriz. Y dos, bueno, cuando puedo volver a trabajar, hacer ejercicio. Entonces, si es un diagnóstico temprano y la cirugía ocurre sin ningún tipo de contratiempos, el paciente se va a la casa a las 6 horas, tiene una incapacidad médica de 8 días y usualmente la recomendación que se le hace a los pacientes es esperar alrededor de 20-25 días para volver a hacer ejercicio. Pues si el paciente, digamos que hace fuerza, sobre todo puede correr riesgo la incisión umbilical, que se puede abrir y se produzca una hernia umbilical y que no queremos que eso suceda. La dieta se puede normalizar muy rápidamente en el caso de la apendicitis porque no tiene implicaciones directas en funciones gastrointestinales del apéndice, como si sucede cuando se saca la vesícula biliar, por ejemplo. Entonces no tiene mayores traumatismos en la vida y puede pues trabajar desde su casa al otro día o los 2 días sin ningún problema. Dentro de la audiencia que le preguntamos qué más quiere saber al respecto, tenemos un par de preguntas y a veces me dan dolores de estómago duros y creo que es apendicitis. Bueno, hablábamos un poquito cuál era esa gran diferencia. ¿Algo específico sobre la agudeza del dolor? Cuando es de estómago es más tal cosa, cuando es apendicitis es más. Por ejemplo, a veces uno diría, es una punzada que no para. ¿Cómo se comporta ese dolor específico? La historia clínica, el interrogatorio que se le haga al paciente es muy importante para orientar hacia dónde puede ir el diagnóstico. Entonces esa pregunta que hace alguien, es importante saber si es un hombre o es una mujer. Sí, ella, claro que sí, ella es Camila Torres desde Instagram. Entonces si es una mujer, me parece muy importante
porque la endometriosis es un cuadro de dolor abdominal que puede confundirse con la apendicitis aguda. Entonces es muy importante preguntarle a la paciente si tiene un cólico, si tiene cólico muy severo cuando le llega el periodo, si ese dolor le ha dado anteriormente. Entonces un paciente que consulte, una mujer que consulte, que dice que ese dolor lo ha tenido 5 o 6 veces que han estado por operarla, hay que descartarle una endometriosis, por ejemplo. Eso es fundamental, que es una patología entre esas cosas que es frecuente, que no se diagnostica fácilmente, que a veces es un hallazgo incidental, porque cuando se lleva al paciente a cirugía, la paciente a cirugía se mete en la laparoscopia y se ven los focos de endometriosis en la cavidad abdominal, que puede simular una apendicitis. El tejido endometrial es el tejido que prolifera con el estímulo hormonal cada 28 días y la sangre irrita el peritoneo y puede doler como una apendicitis. Entonces es importante saber si es hombre, si es mujer, usualmente la apendicitis no es un dolor súbito. Súbito es que está tranquilo, ¡pum!, empezó el dolor. Esos dolores que inician de un momento a otro usualmente no es apendicitis, porque como lo mencioné anteriormente, la apendicitis es el resultado de una obstrucción del apéndice que va inflamándose, se va inflamando y va aumentando las presiones. Por lo tanto, es un dolor que se va instaurando y va incrementando gradualmente. Usualmente no es un dolor súbito. Cuando un dolor es súbito es algo que se tapó, o algo se rompió, algo se torció. Entonces ahí pienso en otras cosas. Un dolor súbito típico es un cálculos ureterales o urolitiasis, que una piedrita que va bajando por el riñón tapa el ureter y eso sí es una picada, es un dolor súbito. En la apendicitis el paciente se queda quieto, en la medida que va progresando el dolor tiende a quedarse quieto. ¿Por qué? Porque cada vez que se mueve le duele. Duele en el carro, dicen, cada vez que tomó policía acostado, que se movía el carro les dolía. El paciente que tiene cálculos ureterales o urolitiasis usualmente está desesperado del dolor y no se queda quieto. Hay una cantidad de signos y síntomas que son muy finos, pero que permiten ir orientando el diagnóstico. Pero buenísimo, esos están muy nuevos. Yo por lo menos no tenía como ese detalle fino que está bien interesante. El desespero de un dolor de no me puedo quedar quieto y me doblo, versus el otro que es continuo, progresivo, cada vez mayor. Igual es un dolor, igual hay que salir a consultar en la medida en que sea anormal. Doctor, la Fundación Santa Fe de Bogotá sin duda tiene una cantidad de tecnología y expertise y va actualizándose todos los días con respecto a los procedimientos y a los tratamientos. ¿Qué diferencial tiene la Fundación Santa Fe en términos del tratamiento para apendicitis? Yo creo que lo primero es que tiene la disponibilidad de cirujanos de urgencias 24 horas, que pueden apoyar muy rápidamente a los médicos urgenciólogos que reciben al paciente. Entonces puede tener una valoración de un especialista en esa área muy tempranamente. Lo segundo es que también pues tenemos la disponibilidad de la mejor tecnología de apoyo diagnóstico, tanto de ecografía como de tomografía, para tener un diagnóstico temprano también oportunamente, interpretado por radiólogos especialistas. Entonces creo que esas son dos ventajas importantes para un diagnóstico temprano que, repito, en la apendicitis es fundamental y cambia completamente el pronóstico si se hace un diagnóstico y una cirugía temprana versus si no se hace. Doctor, ¿100% laparoscopia? Sí, acá es excepcional que hagamos cirugía abierta en un cuadro de apendicitis aguda e incluso hacemos la cirugía por laparoscopia en casos de peritonitis generalizada. Tenemos la experiencia suficiente para hacerlo por laparoscopia y con muy buenos resultados además. Perfecto. Doctor Fajardo, ¿quisiera dejar algún mensaje adicional a la audiencia que no hayamos tocado en la conversación? No, solo reiteraría que es importante consultar a un especialista por un cuadro de dolor abdominal, porque así como puede no ser nada, puede ser algo que requiera tratamiento quirúrgico. Entonces es importante consultar. También diría que hay que ser muy prudentes con la automedicación. Eso puede traer consecuencias negativas más que otra cosa y que hay que hacerse valorar de un médico de manera oportuna. Y doctor, mencionaba el especialista. Dejémosle claro qué especialista a la audiencia. ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Quién es ese especialista? ¿A cuál va? En los servicios de urgencias de Colombia usualmente atienden médicos urgenciólogos que tienen el entrenamiento para hacer una aproximación diagnóstica inicial e incluso para diagnosticar una apendicitis tolerando los exámenes adecuados. El especialista idóneo para el diagnóstico de la apendicitis aguda es el cirujano. El cirujano, pero por urgencias. Si no fuera por urgencias, si dijera voy a ir a un doctor porque... Iría a un cirujano. Ir a un cirujano. Sí. Perfecto. Doctor Fajardo, muchas gracias Mucho por gusto. estar aquí en Cuida tu Gracias Salud. a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bienvenido a un segundo episodio. Espero. A ustedes, querida audiencia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo en Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y por favor, activen la campanita,
e inviten a otras personas a vernos y a seguirnos o compartan este contenido que estamos seguros que a muchas personas les va a interesar. Nos vemos. Vigilado por Supersalud.